estos registros durante un largo periodo de tiempo para esta última dispensación. Lo ha preparado para nosotros. Somos los privilegiados porque ni siquiera Mormón, ni siquiera Nefi, tuvieron todo el compendio completo, sino que Moroni fue el último en escribir y en sellar hasta que esto fue entregado al profeta José Smith. Entonces, el testimonio acerca del Libro de Mormón considero que es algo constante, es algo que vamos a tener que volver a pasar una y otra vez por la experiencia de leerlo. Yo creo que hay algunas historias que el Señor ha puesto en los primeros versículos, justamente para que lo leamos más o menos 1000 veces, aunque leamos el Libro de Mormón 5 o 6 veces hasta este tiempo. Y tiene mucho que ver con lo que pasó con Nefi y la experiencia de adquirir las planchas. Entonces, yo siento que leer el Libro de Mormón debería ser una experiencia diaria. Y no es casualidad, realmente el Señor nos ha preparado en este tiempo con Ven, Sígueme, para que sea un complemento, para que podamos estudiar sus páginas y se transforme en una guía constante día a día. En lo personal no todos los días, no se asusten, jóvenes, de que no se preocupen si al leer todos los días no son iguales, pero el hecho de ser constantes y día por día ir sumando es un poco como el Elder Bednar habla de cómo él recibió su testimonio, no fue una visitación, y él lo compara más como un día nublado, donde la luz viene de manera paulatina. Entonces, el hecho de la constancia de leerlo diariamente va a hacer que en el tiempo hayamos acumulado, sin querer, línea sobre línea, precepto sobre precepto. ¿Cuántas veces tenemos que leer el Libro de Mormón? ¿Cuántas veces podamos en nuestra vida? Y si les tengo que recomendar algo, escuchen una sugerencia que ha dicho uno de los 12, el Elder Bednar, al mencionar de que podemos pensar en alguna cosa en particular, como puede ser de expiación, la fe, y leerlo de tapa a tapa, tomar un libro en uno de estos que son económicos, e ir marcando cuántas veces aparece esa palabra, y vamos a transformar la lectura diaria con un propósito, y ese propósito es ir conociendo más sobre este punto que necesitamos o que deseamos adquirir conocimiento. Así que yo le invito a todos los que tienen este sentimiento, y en particular a quien ha hecho la pregunta, a que no se pierda la oportunidad de diariamente hacer del Libro de Mormón parte de su vida. Perfecto, gracias, presidente. Hay otra pregunta que dice: ¿qué pasa con aquellas personas que recibieron un testimonio del Libro de Mormón, pero aún así prefirieron no continuar con una vida acorde a los mandamientos, a pesar de haber tenido ese sentimiento en su corazón? Bueno, yo creo que, a ver, todos, ninguno de nosotros puede manifestar perfección en este estado mortal, así que hayamos leído el Libro de Mormón y todavía no hemos logrado
incorporar todas sus enseñanzas a nuestras vidas, deberíamos analizar o pensar que la expectativa que tiene el Señor, lo manifestó el Señor Jesucristo en su visita en América, en tercer Nefi 27:27, cuando Él pone la vara alta y dice de que seamos perfectos cual Él es perfecto. Entonces, la expectativa es esa de la perfección, pero en este proceso puede pasar de que caigamos, tropecemos, pero como bien dice, el presidente Packer hablaba acerca de que la doctrina cambia el comportamiento y la actitud de las personas, y yo creo que en definitiva deberíamos, si se trata de un amigo que se ha alejado y ha recibido un testimonio del Libro de Mormón, pero se ha alejado, también tenemos que tener la paciencia de acompañar, esperar y entender de que tarde o temprano Él va a regresar. No tener temor, porque aún puede ser alguno de nuestra propia familia, pero aquellos que han recibido un testimonio por el Espíritu de que estas cosas son verdaderas, tarde o temprano van a regresar, van a regresar. Yo tengo esa esperanza a causa de que las promesas escritas en Moroni 10:3-5 y que han llegado al corazón de estos, nuevamente vendrán en su debido tiempo. Así que no tenemos que tener temor y todas estas cosas van a venir en su debido tiempo. Entonces, el testimonio, el Libro de Mormón, cuando leemos en la sección 4 de Doctrina y Convenios y dice, quien mete su voz con su fuerza, yo creo que la herramienta, esta hoz para cosechar es el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la herramienta que va a permitir el recogimiento, como bien han dicho los profetas, de Israel en estos últimos tiempos. Entonces, como algo maravilloso, todos ellos que han logrado un testimonio tarde o temprano reconocerán, porque testifica de Cristo. Bueno, muchas gracias, presidente, por esa respuesta. Ahora estas dos preguntas que vienen es para Benjamín Monroy. Dice, hablando de los lugares geográficos que se han podido estudiar del Libro de Mormón, ¿en qué parte de América se piensa que se desarrolla específicamente el Libro de Mormón? ¿Algún día sabremos en qué parte específicamente bajo Jesucristo aquí en las Américas? Muy interesante la pregunta. Primero, gracias Dani por la pregunta y gracias hermanos que se han tomado el tiempo para estar en esta plática. Al presidente Carlos, por supuesto, que vamos a estar contestando lo mejor posible las preguntas de ustedes. Miren, lo primero que hay que saber, chicos, que me están viendo en este momento, los saludo desde Texas, soy mexicano, como ya lo dijeron, vivo en los Estados Unidos desde hace algunos años. Miren, lo primero que debemos de saber es que no hay una posición oficial de la iglesia, ¿ok? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene misiones y encontrar un lugar geográfico para el Libro de Mormón no es una de las misiones primordiales. Con esto no estoy diciendo que a la iglesia no le interesa, con esto no estoy diciendo que a la iglesia no le importa y tampoco estoy diciendo que no podamos saber en un futuro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay miembros fieles de la iglesia por muchas décadas, por muchos años, que se han dedicado a investigar y a poner empeño en la arqueología, la geografía, la antropología que nos pueda arrojar el Libro de Mormón. Punto número 2. El Libro de Mormón no es un libro de historia. El Libro de Mormón no es un libro de geografía, no es un libro de arqueología, pero sí que puedes aprender arqueología, geografía e historia del Libro de Mormón. No sé si me explico. El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y la invitación es ir hacia Cristo.
Pero para escudriñar el libro de Mormón, para profundizarnos y sumergirnos en lo grandioso que es el libro de Mormón, nos encontramos con temas apasionantes como la geografía. Entonces, a la persona que pregunta, quiero que quede claro que la iglesia no tiene una postura oficial, pero sí que le voy a decir cuál puede ser un lugar probable. La pregunta surgió desde casi cuando el libro de Mormón apareció en los tiempos del profeta José Smith y acompañó a los miembros de la iglesia por mucho tiempo. En la inexperiencia de los primeros santos de los últimos días, ellos no tenían Google, no tenían Wikipedia, no tenían Zoom, no tenían nada de herramientas y ellos emitieron opiniones personales en mucho tiempo, por lo que ha habido muchas teorías en el transcurso de los años. Por ejemplo, la primera teoría que se adoptó es que Ley había llegado a las costas de América y había poblado todo el continente americano. Y ese modelo se le conoce como el modelo de geografía extensa o geografía larga. Inclusive, algunos de los hermanos o jóvenes que me están escuchando habrán escuchado a algún maestro de seminario o a su propio papá o mamá haber dicho esto. Mi mamá lo dijo, ¿no? Porque era una creencia común en ese entonces. Sucede que Ley no tuvo tantos hijos jóvenes y los leítas y los nefitas eran un grupo reducido que se insertó en una sociedad muy completa. Los estudios más recientes, hermanos y hermanas que me están escuchando, es que evidentemente la colonia que llega con Ley, los leítas, que después se separan en nefitas y lamanitas, se introdujeron a una sociedad americana que ya estaba establecida. Dicho eso, jóvenes, para acabar mi respuesta, ha habido teorías como la teoría de los grandes lagos acá en los Estados Unidos, el área de Nueva York, tomando en cuenta que se creyó, o hay gente que todavía cree que el Cerro de Cumora de las planchas es el Cerro de Cumora de las batallas finales. Y es un concepto confundido en la iglesia. Es normal, no todos somos expertos, pero estos dos cerros son diferentes. ¿Ok? Hay gente que cree eso. Hay gente hace muchos años y todavía que cree que Ley pudo haber llegado a Chile. Hay gente que cree que Ley pudo haber llegado a las costas peruanas, que pudo haber habitado Colombia, que llega a Panamá, pero lo más aceptado, si yo les pudiera dar un número, entre 100 eruditos, 85 de esos eruditos podrían decir que el modelo mesoamericano del sur de México, Guatemala, Belice y Honduras es el modelo más aceptado dentro de la academia de miembros de la iglesia. Cito Nila Maxwell Institute, BYU Studies, Book of Mormon Central, donde yo trabajo, Joseph Smith Papers, y LDS Living y otras denominaciones organizativas de miembros de la iglesia. Eruditos famosos, John Sorenson, los hermanos Allen, actualmente Kirk Magleby, Javier Tobar, muchos de estos eruditos coinciden con el modelo de geografía corta. Entonces, si yo tuviera que dar un punto de vista, elegiría que el terreno más probable hasta hoy, estudiado, verificado, compendiado en tabla de Excel, etcétera, es el modelo de geografía corta que se encuentra en Mesoamérica. Muchas gracias, Benjamín, por esa respuesta. La otra pregunta es, ¿por qué la traducción del inglés al español hay muchos cambios dentro del libro de Mormón? Muy bien. Nada más quisiera decir última cosita de la pregunta anterior. Hermanos, el libro de Mormón no ve banderas, ¿ok? No porque ser mexicano me hace mejor miembro de la iglesia porque el libro de Mormón pudo haber ocurrido en mi país. Eso no tiene nada que ver. El libro de Mormón es universal. No importa si el presidente Cardú es argentino, ustedes son chilenos, yo soy mexicano, pero vivo en Estados Unidos. No importa, las promesas no ven banderas. Ok, ahora sí voy con la siguiente pregunta. Miren, hasta ahorita, Hugh Nibley, él fue es una persona erudita que fue maestro en la Universidad de Brigham Young Campus Provo, a la gente que ha podido venir a los Estados Unidos. Y Hugh Nibley detectó 256 cambios de la primera traducción de José Smith a lo que hoy tenemos como el Libro de Mormón. En internet ustedes pueden ir, son la generación que le encanta ir a YouTube y es investigar de estos cambios.
Y puede ser un tanto engañoso porque la gente que escucha que 256 cambios se hicieron, cualquiera podría decir, le acomodaron, le adaptaron, le pusieron más romanticismo, le metieron cosas de la Biblia. Déjenme decirles, jóvenes, que pueden estar tranquilos, presidente Carlos, pueden estar tranquilos. Los cambios que se hicieron solo fueron de estilo. No hubo ningún cambio que alterara alguna doctrina o principio en el libro de Mormón. Hugh Nibley dice que aun cuando ya se le hizo el estudio de la primera versión del libro de Mormón y se detectan los 256 cambios, nada altera. Dicho esto, jóvenes, a los que sepan un poco inglés, a los que hayan estudiado inglés en la escuela, en la universidad, en donde sea, sabrán que cada idioma, chicos, tiene sus propias reglas. Me ha costado a mi trabajo en el inglés ahora, lo he tenido que hablar a fuerza, no me queda de otra, pero sé que entre los dos idiomas hay diferencias. Mientras que en inglés puedo decir una frase con 3 palabras, en el castellano tengo que utilizar 6. ¿Ok? Lo que les estoy tratando de decir, chicos, es que no importa cuántos cambios de estilo se hayan tenido que hacer para que fuera entendible el texto en español. Lo que realmente importa es el mensaje de Cristo en el cuerpo del libro de Mormón. Así que pueden estar tranquilos, quien haya hecho la pregunta, que no se ha inventado ningún nombre, que no se ha suprimido ningún nombre, que no se ha quitado nada que altere el sentido espiritual del libro de Mormón. Por poner un ejemplo, ustedes van al libro de Alma, ahorita les debo el capítulo, cuando Alma y Amulek están predicando en Amonía, hay un verbo en inglés que aparece cuando Amulek sale en segunda voz de Alma y testifica en Amonía, y el texto en inglés habla de que toman las escrituras y hay un verbo llamado unfold. Unfold tiene varias aplicaciones en el español, pero ese verbo significa desplegar. Por lo que el capítulo citado en inglés dice que Amulek toma las escrituras y las despliega. ¿Ok? Y ese verbo ustedes no lo van a encontrar en la versión en español actual ni en ninguna otra versión pasada. Nosotros en la fundación tenemos otro punto de vista de ese versículo y lo discutiremos en otro momento, pero solamente quería citar un verbo que no altera el mensaje que quería decir Alma y Amulek. Muchas gracias, Benjamín, por tu respuesta. De Presidente Cardús, estas 2 preguntas siguientes son para usted. La primera dice, hablando del carácter y atributos de Dios, y considerando la escritura en Mosía 13:13, que dice, y además, no te postrarás ante ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito las iniquidades de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir en las escrituras que el Padre es un Dios celoso? Bueno, a ver, un Dios celoso. Posiblemente si estuviésemos hablando entre nosotros y tiene una carga muy peyorativa la palabra celoso, inclusive creo que el Señor siento que no quiere que nosotros seamos celosos porque estaríamos infringiendo algunos mandamientos que tienen que ver posiblemente con el orgullo, con codicia, etc. Pero si ustedes, yo recuerdo siempre a Elder Viñas que decía una frase que decía, tenemos que ayudar a las personas a tentarlas a leer el libro de Mormón. Y a mí me llamó la atención, decía, ¿cómo tentarlas? Y transforma una palabra que parece que tiene una connotación negativa en positiva. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios es un Dios celoso, es porque no deberíamos adorar otras cosas. Entonces, esto que parece negativo es una realidad en la que nosotros adoramos solamente a Dios y Él nos invita a que pongamos nuestro corazón, mente y fuerza en observar sus mandamientos
y ponerlo a Él en primer lugar. Cuando se habla de de la pretensión del Padre, siendo un Dios celoso, habla de que no existe otro al cual deberíamos adorar. Entonces, esa es la respuesta. Es una cuestión semántica. Presidente. La siguiente pregunta dice, ¿realmente siempre, absolutamente siempre, tiene que haber oposición dentro de la religión? En el libro de Mormón de igual manera se presenta mucho la oposición de etapa a fin. ¿Por qué? Parte del plan de nuestro Padre es la oposición. Es el plan del Padre que nos permite justamente prepararnos para entrar en su presencia. Ni aún su Hijo se pudo eximir de tener oposición, porque toda la oposición fue lo que preparó al Hijo del Padre, a Jesucristo en su estado terrenal, a llegar a ser quien era. Porque Él fue creciendo gracia sobre gracia, hasta que llegó al momento en que se preparó para hacer la misión que Él tenía preordinada en este estado terrenal. Entonces, yo le voy a dar un ejemplo, quizás en el fines de marzo de este año, cuando nuestra misión tenía 170 misioneros y subimos a un avión a 80 que volvían a su casa, después otros 15 de México, otros 10 de Brasil, y este fin de semana se están yendo 7 peruanos y terminan de salir. Yo podría pensar que, ¿por qué el Señor está haciendo esto? Si me pongo a pensar desde un punto de vista como presidente de misión, sin embargo, ha aflorado entre nuestros misioneros una creatividad que solamente podría haber aparecido en un momento de oposición, en un momento donde hay dificultades. Entonces el libro de Mormón, justamente como un registro sagrado preparado para este tiempo, nos va ambientando, nos va dando la fortaleza para que reconozcamos estos tiempos difíciles y nos demos cuenta de que ya fueron escritos por los profetas. Y por otro lado, hace tiempo que los profetas nos vienen diciendo, y lo digo de una u otra manera, han dicho que debemos trabajar con los miembros, cada miembro un misionero, y en los últimos años hemos escuchado al presidente Monson decir, ahora es el momento en que misioneros y miembros deben trabajar juntos. Y sin embargo, y aún él mencionándolo en junio del 2013, en una capacitación mundial, en octubre del 2013, en octubre del 2014 como comienzo de la conferencia general, increíblemente todavía nosotros, y me involucro, no estábamos haciendo lo que el profeta nos había mandado, y que ahora es el momento en que miembros y misioneros. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron todas estas cosas, y yo no digo que la pandemia haya venido para que aprendamos a trabajar miembros y misioneros, pero probablemente una de las cosas a las cuales el Señor nos ha llevado en este tiempo es que miembro y misionero trabajen juntos, y estamos viviendo una época de milagros donde tenemos la misma cantidad proporcional de bautismo que teníamos antes de la pandemia, donde los misioneros y los miembros estamos comenzando a aprender a trabajar juntos. Y tengo el sentimiento de que en la medida que aprendamos esto, las cosas van a ir mejorando, y no quiero
decir de que el día que aprendamos se va a ir la pandemia, no puedo, no puedo decir algo semejante, pero la oposición nos permite crecer. Naturalmente nuestro cuerpo necesita el ejercicio físico y levantar una pesa para poder desarrollar musculatura. El espíritu necesita lo mismo, necesita una oposición para poder llegar a la estatura y a lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por esa respuesta, presidente Cardoso. Bueno, las dos preguntas que siguen es para Benjamín, Sí. que dice así: hablando de la experiencia que Enos tuvo ante Dios, ¿por qué a Enos se le habla de la expiación aun cuando no había acontecido todavía? ¿Eso influenció de alguna manera en él? ¿Me puedes ayudar, Dani, a ubicar la pregunta en la tabla que me pasaron? ¿Qué pregunta sería? ¿Qué número? Ok, es la 15, ¿cierto? Ok. Sí, sí. Es la número 15, ¿verdad? Ok. Bien, oigan, nada más antes, regresándome poquito, es Alma 12.1 para la gente que quedó pendiente del unfold, del verbo. Alma 12.1 en inglés tiene el verbo y en español, en castellano no lo tenemos. Después pueden investigar qué escritura antigua se desplegaba. No eran tablas, no eran planchas. Las planchas se desdoblaban, pero no se desplegaban. Ok, bien, miren, concerniente a la interesante pregunta número 15, bien, no fue el único Enos, no fue el único profeta que pudo ver en sueño, en visión, en impresión espiritual a el Cristo, ni tampoco fue el primer profeta que pudo entender la importancia de la expiación aun cuando Cristo no había venido a la tierra. El mejor ejemplo para mí es Nefi. Nefi ve a la madre de Cristo, siendo que él ya ni vive en Jerusalén, siendo que él ni la iba a conocer e iba a morir muchos años antes de que María, la madre de Cristo, naciera. Es decir, el Señor en su comportamiento de lo que entendemos por las Escrituras es que Él puede ver el pasado, el presente y el futuro de las cosas. Y si el Señor necesita enseñar un poquito de lo que va a pasar, Él puede hacer lo que sea. El Señor tiene tres cualidades, el Padre Celestial. Es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y omnisciente es que todo lo conoce. Entonces, como conoce el pasado, el presente y el futuro, Enos no iba a ser la excepción del por qué él iba a mostrar cosas que vinieran en el futuro. Así que la expiación era muy importante que el pueblo de Nefi entendiera, porque si nosotros no entendemos la naturaleza de la expiación, pues evidentemente tampoco entendemos principios como el arrepentimiento, el bautismo, la doctrina de Cristo en general. Muchas gracias, Benjamín, por esa Sí. respuesta. La siguiente pregunta es: no sé bien de cuántas guerras se hablan en el libro de Mormón, pero me parece que no fueron pocas. Entonces, ¿por qué el Señor permitió tanto derramo de sangre en el libro de Mormón? ¿Era necesario que fuera así? Miren, gracias, Dani. Miren, en cuanto al derramamiento de sangre, el libro de Mormón tiene una alta dosis de sangre, chicos. Hay guerras cada página del libro de Mormón prácticamente. Y hablaba el presidente Cardus del orgullo. El orgullo te lleva a enemistarte muchas veces y no necesitamos llegar a la guerra para manifestar esas cosas que no pertenecen al Evangelio, a la naturaleza que Cristo que quiere que seamos. Así que el libro de Mormón no es la excepción. Y muchos de ustedes podrán decir, ¿en qué estaba pensando Mormón en ese momento que compendiaba las escrituras, poner tanta dosis de sangre, como si esto se tratara de una película de sangrienta, ¿no? Bueno, así fue. Mormón fue inspirado para hacerlo. Recuerden, conocemos muy poco del compendio original que José Smith vio y tentó. La otra parte estuvo sellada, el presidente José Smith no pudo traducirla, pero lo que tenemos como el libro de Mormón sí que tiene muchos episodios de guerra. Ahora, la guerra, el famoso término de guerra santa, chicos, bueno, en México les decimos chavos, pero no les quiero decir chavos, se acordarán del Chavo del Ocho o algo así, pero es muy común para nosotros decirle chavos o chavales en España. La famosa Guerra Santa
Es ese permiso que, para hacerlo corto y fácil, es el permiso del Señor de mandar personas fieles a la guerra en pos de la religión, de las creencias, de las familias y de sus convicciones religiosas. Y el mejor ejemplo es Moroni. ¿Cómo puede pensar una persona que un hombre de Dios va y mata personas? Primero, el libro de Mormón dice que Moroni, el capitán, no la persona que encontramos después en el libro de Moroni, son diferentes. Moroni, el capitán, no se deleitaba en el derramamiento de sangre. Ahora, no le importaba si tenía que derramar sangre para poder llevar a cabo los designios del Señor. ¿Ok? Entonces, esa tregua permitida de parte del Señor se manifiesta en todo el libro de Mormón. La gente que no conoce el contexto histórico del libro de Mormón dice, hombre, este libro ni siquiera es de Dios. Ve como dicen los lamanitas que bebían sangre y sacrificaban a las mujeres y a los niños. Bueno, se incluye en el libro de Mormón para que nos muestren que esos tiempos también fueron feos. Esos tiempos también fueron horribles. Hoy en día no se hacen a la luz del día los sacrificios humanos. En los tiempos de Mormón y Moroni, al final del libro de Mormón, sí que lo sabía. Entonces, es necesario conocer cómo es que el orgullo te lleva a enemistarte con tu vecino, enemistarte con tu amigo y las consecuencias de una guerra. Ustedes pueden ver en el libro de Mormón que las consecuencias de la guerra muchas veces se derivaron en prisioneros, se derivaron en desuniones familiares, derramamiento de sangre inocente, derramamiento de sangre de mujeres, de niños, sequías y enemistades entre dos pueblos que alguna vez fueron uno solo, en el caso de lamanitas y nefitas. Muchas gracias, Benjamín, por tu De respuesta. nada. Ahora, pasando otra vez con presidente. Presidente Cardús, hay una pregunta que dice, ¿cómo realmente saber si el libro de Mormón es verdadero cuando solo tenemos pruebas vistas por personas que vivieron hace tantos años? Y continúa diciendo, eso me hace pensar entonces, ¿de qué manera puedo recibir más luz y guía del libro de Mormón? Bueno, el saber que el libro de Mormón es un libro de Dios es una experiencia personal, pero yo creo que para los escépticos el hecho de que hayan testigos que hayan podido tocar, que hayan podido ver un ángel, que hayan podido ver que eran planchas de oro, y luego aquellos que pudieron ver las planchas de oro también, como los 8 testigos, me hace pensar de que el Señor previó todas las cosas, ¿no? Previó para los escépticos también una prueba de que realmente este es un escrito, un libro sagrado. Y aún así, las cosas de Dios no pueden ser tamizadas por análisis científicos, ni pueden obtenerse por medio del razonamiento, sino que el simple hecho de leer las palabras escritas en este libro sagrado nos pueden ayudar en el día a día a poder sobrellevar las pruebas y las dificultades. Cuando pienso en esta pregunta y cómo saber que es verdadero, también es una invitación a decir a que la oportunidad de estar presente frente a algo no nos hace ganar un testimonio por el Espíritu. Porque tenemos los ejemplos aún en el libro de Mormón. Soy prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor. Habéis visto un ángel y Él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir. 1 Nefi 17:45. Entonces, aún aquellos que han tenido la oportunidad de recibir la ministración de un ángel y de ver,
aparentemente no es suficiente. Entonces somos privilegiados en este tiempo donde hay una promesa, al finalizar el libro de Mormón, que nos invita a hacer un paso que generalmente, como estamos tan apurados, siempre no lo hacemos. No es una cuestión de los jóvenes, nosotros también estamos embarcados en esta necesidad de que las cosas sucedan rápidamente, pero no lo hacemos como indica 10, 3 al 5, donde se nos invita a que nos pongamos a meditar, y luego de que meditemos en cuanto al asunto, oremos, y el Espíritu Santo nos va a confirmar la verdad de todas las cosas, no solamente del libro de Mormón. Es una promesa muy, muy amplia. Pero el testimonio de los profetas, desde José hasta nuestro querido presidente Nelson, hablan de que este es un registro sagrado. Y el proceso de traducción del libro de Mormón en sí mismo es un testimonio de que es un escrito sagrado. Aún la pérdida de las 116 páginas es un testimonio de cómo él, como decía Benjamín, siendo un Dios omnisciente, sabía, y entonces permitió de que los profetas escribieran, y en ese momento los profetas no entendían por qué era, pero les mandó a escribir planchas menores y planchas mayores. Entonces, aún en esta escritura exquisita y sagrada podemos confirmar por medio de los frutos del Espíritu, y no de sensaciones mundanas, ni de emociones quizás que están relacionadas con emociones particulares, sino con la paz en nuestro corazón, los frutos del Espíritu, es que va a confirmar de que estas cosas son verdaderas. Somos privilegiados en estar en este tiempo y en poder recibir esa luz. Y cuando yo les invito a que repasen el discurso del presidente Nelson, el que dio y que escuchamos antes de comenzar, en octubre del 2017, siendo él el presidente del quórum de los 12. Y él dijo que cuando pienso en el libro de Mormón, pienso en la palabra poder. Y entonces dijo, mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si cada día estudian el libro de Mormón con espíritu de oración, cada día tomarán mejores decisiones. Les prometo que cuando mediten en lo que estudien, se abrirán las ventanas de los cielos y recibirán respuestas a sus preguntas y dirección para su vida. Les prometo que si cada día se sumergen en el libro de Mormón, estarán vacunados contra los males de esta época, incluso la plaga esclavizante de la pornografía y otras adicciones que entumecen la mente. Entonces, estas palabras de recibir más luz y guía me lleva a lo que hablé en el comienzo, y estas promesas de un profeta de Dios que me hablan de leer, porque tendremos todas estas bendiciones. Es una invitación a poner a prueba la palabra. Como Alma 32, pongamos a prueba la palabra y veamos que con el tiempo esto se convertirá en una gran bendición para nuestras vidas y para quienes están alrededor. Muchas gracias, presidente. La siguiente pregunta, igual va dirigida a usted, y dice, ¿qué habría sucedido si José Smith no hubiese obedecido a todo lo que se le presentó? ¿El libro de Mormón hubiese llegado por alguna otra persona o medio? Creo que lo que puedo contestar es una especulación, pero yo quiero contarles algo, quizás por ser estudioso de los detalles en cuanto a la
traducción. Creo que quizás Benjamín me va a complementar con esta, y sería un gusto, Benjamín, que si querés agregar algo más, pero a mí me parece que nosotros en el registro tenemos que José recibió la visita de Moroni 4 veces en una noche, y casi en el comienzo del día, donde se le dio una cantidad de promesas, algo repetitivo, pero que cada una de las visitaciones tuvo algo adicional, una advertencia. Miren cómo el Señor conocía el corazón de José, porque le dice, cuidado, eres pobre y vas a ser tentado para vender. Entonces, el Señor sabía que José no era un ser perfecto, y lo que se sabe es que a partir de ese momento las visitaciones de Moroni hasta que fueron entregadas las planchas fueron más de 20, en las que el ángel Moroni fue preparándolo a José, porque lo que Moroni encontró y lo que el Señor esperaba era ir transformando, puliendo y preparando a este hombre para una misión sagrada. No podía recibir, a la edad que recibió la visitación de Moroni, toda la tarea que debía realizar, y a la cual, aún dándosele todas las herramientas, se tuvo que familiarizar con ellas para poder realizar la traducción. La traducción inspirada. Entonces, el Señor podría haber elegido a otro, y Benjamín también habló de los atributos de Dios, y yo creo que conocía a José, que aún en su debilidad, él iba a terminar entrando en el lugar que necesitaba en los propósitos de esta última dispensación. Él no era alguien que aprendió a los 14 años a ser un profeta. Él recibió las primeras lecciones antes de venir a esta tierra, y su naturaleza era cumplir la misión que había cumplido, que tenía que cumplir. Y aún como el Salvador en alguna parte pidió, pase de mí esta copa, el mismo José dijo, oh Dios, ¿dónde estás? ¿No? Estando en la cárcel de Liberty. Así que pienso de que, en mi humilde opinión, él era el hombre que había sido señalado antes de venir a la tierra. Seguramente era uno de los nobles y grandes mencionados en 138 de Doctrina y Convenios, y no creo que, en este caso no sé si tenía un plan B el padre, pero creo que no. La verdad que es una opinión esta. No lo tomen como un hecho, pero escuchen, recuerden todas las cosas que les he dicho, y posiblemente les ayude a recibir revelación en cuanto al tema. Presidente, ahí conforme a la pregunta que le hicieron, le ayudo. Hay que entender por qué José Smith era gringo, ¿no? Yo así le dije en la misión a la gente, ¿no? Porque siempre me decían, no, oigan, que los güeros, que los gringos, no queremos saber nada de ellos. Y eso que en México vivíamos pegados, ¿no? No son como ustedes, que están lejísimos, ¿no? La cosa es que yo les decía, miren, las colonias inglesas del tiempo de José Smith era el único sector de las Américas con libertad religiosa. Si José Smith hubiera nacido en la Ciudad de México, en Santiago de Chile, en Concepción, en Buenos Aires, en Mendoza, en donde sea, inmediatamente cualquier sacerdote católico tenía la potestad de matarlo por hereje. Entonces, José Smith nace en ese lugar porque el Señor así lo quiso, y sabía que ese era el lugar ideal, entre comillas, a pesar de que tuvo mucha persecución, para poder llevar a cabo la restauración del Evangelio y, por supuesto, la traducción de las Escrituras. Ahora, como el presidente dijo, yo también puedo decir mi punto de vista. ¿Han escuchado ustedes alguna vez, a los que lo que me están escuchando, han escuchado alguna vez decir, los planes del Señor no se frustran?
¿Qué hubiera pasado si José no se levanta esa mañana y no lee Santiago 1.5 y no hace la oración? Y en igual de decir, hey, voy a ir a orar a la arboleda sagrada, mejor se queda a ver el partido de Colo-Colo contra la U y dice, bueno, ya mejor me quedo aquí, que pereza ir a orar, mejor le pregunto al obispo, lo que sea. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera frustrado el plan del Señor? Por supuesto que no. El Señor es tan grande que si José Smith no se hubiera animado a ser ese profeta que habla el presidente Carlos, que lo fue y que estamos agradecidos de que lo fue, hubiera habido alguien más, hubiera venido alguien más y esta obra del Señor no se hubiera detenido por la pereza o la flojera de alguien. Ese es mi punto de vista. Perdón por lo de Colo Colo y la U, no quiero ofender a sus equipos de fútbol, pero ese es mi punto de vista. Perdón, presidente. Adelante. Muchas gracias, Benjamín y presidente Carduz, por esa respuesta. La siguiente pregunta es para Benjamín, Sí. la cual dice, ¿enseña el libro de Mormón acerca de templos y sus rituales, además de solo mencionarlos? Los considero importantes, ya que contienen la plenitud del Evangelio. Sí, sí, chicos, así es. Miren, no sé si recuerdan ustedes a una famosa banda llamada Gadiantón. Dicen que esta banda es como los cárteles de la droga de hoy, ¿no? Son capaces de deshacerse por la policía o los gobiernos y después se vuelven a formar, ¿no? Como que mutan en otro lugar con otro nombre. En el caso del Libro de Mormón, esta banda roba señales sagradas que hoy los que han entrado al templo saben. Todos los que somos exmisioneros entramos al templo, los que son casados, los que no todavía no son investidos, lo sabrán. Pero todos esos convenios sagrados que se hacían en el templo antes y los que se hacen ahora, igual, en la banda de Gadiantón las roba. Y los roban para burlarse de la autoridad del Señor. Sí, dicen que la banda de Gadiantón tenía sus frases y sus saludos secretos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde los agarran? De lo que ya era sagrado, ¿no? Otra cosa, no sé si ustedes se acuerdan de que en algún momento el Libro de Mormón vienen los lamanitas solamente rapados con algunos tatuajes, podemos decirlo ahora así, venían pintados con rayas rojas, marcas rojas, pero tenían en sus lomos una pequeña faja de cordero. No sé si ustedes se acuerdan de haberlo leído alguna vez en el Libro de Mormón. Bien. Nosotros en Book of Mormon Central tenemos, como lo estaba poniendo al principio el presidente Servik, los no whys, que es el sabes el por qué. Tenemos un artículo llamado ¿por qué los lamanitas llevaban solamente una faja de cordero, de piel de cordero en los lomos? Ellos no tenían escudos, precisamente en ese pedazo del Libro de Mormón. No llevaban más que sus armas, sus cimitarras, pero no tenían ropas gruesas para defenderse. Llevaban en los lomos, en las partes de los genitales, llevaban piel de cordero. Chicos, cualquiera que lo lee dice, cualquier cosa, qué aburrido. Chicos, se estaban burlando del Cordero de Dios. Lo que para los nefitas sacrificar un cordero era lo que había mandado Moisés en la ley hacer, que hasta la fecha lo llevaban la ley de Moisés, lo comprendían mejor los nefitas que los judíos. Esa faja de cordero, ellos se burlaban de ellos e iban a la guerra y no sacrificaban un cordero, se la amarraban al cuerpo e iban a la guerra. Entonces, de eso tenemos muchos simbolismos en el Libro de Mormón que nos permiten darnos cuenta que son muy importantes y que siguen siendo muy importantes hasta nuestros días. Muchísimas gracias, Benjamín, por esa respuesta. Por cierto, La Dani, siguiente... pueden decirme Benji, ¿eh? Si me ¿Benji? quieren decir Benjamín Perfecto. está bien, pero desde Ya. que tengo 2 años o 1 me dicen Benji, así que pueden decirme así, ¿eh? Ya, Benji. Sí. La segunda pregunta es, dice, al parecer, la mención de hombres en el Libro de Mormón es mucho mayor que las mujeres. Entonces, ¿por qué se hace poco realce a las mujeres en el Libro de Mormón? Muy buena pregunta. Miren, voy a saludar aquí esta Macarena, Gina, Carol, Scarlett, Heidi, está Laura, está Sofía, Javiera, está Paula. Tenemos muchas mujeres. Está la hermana Medina, está, ¿quién más? Rosita, Constanza, Tiare. Hay muchas mujeres. Miren, les voy a decir una cosa. Las mujeres siempre fueron importantes.
siempre. Hay mucha gente que nos dice, hey, los mormones, machistas, déjenme decirles una cosa, José Smith fue un adelantado a su época y le dio potestad a su esposa Emma para ser presidenta de la Sociedad de Socorro, aun cuando en los Estados Unidos ni en el mundo era bien visto que una mujer se subiera a un estrado a hablar en una reunión dominical. Así que la próxima vez que a ustedes les pregunten, hey, los machistas, pueden pararlos allá en seco y decirles, hey, ¿sí sabías que la organización de la Sociedad de Socorro es una organización reconocida en los Estados Unidos por ser de las primeras de mujeres? Así que no somos machistas. El libro de Mormón no es un libro machista, ¿ok? Pero tienen razón cuando se mencionan muy pocas mujeres. En la Biblia así fue. Doctrina y Convenios también tenemos mención de muy pocas mujeres. Y en el libro de Mormón también. Conocemos a la ramera Isabel, conocemos a Abish, conocemos a la esposa del rey Lamoni, y nada más sabemos que Nefi tenía hermanas, pero no sabemos el nombre de sus hermanas. Les voy a decir por qué. En el antiguo Israel, chicos, si nosotros lo queremos ver así, el que dirigía y el que dominaba era el sumo sacerdote, en el caso de los varones, en el caso de la persona que tenía el sacerdocio. Ahora, también existió Ruth, existió Noemí, existió Eva, existió María, mujeres muy especiales, Marta, María de Betania, María Magdalena, hubo mujeres muy buenas, inclusive discípulas de Cristo. Ahora, la Madre Celestial, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Ahora, la cosa es, chavos, que no había culturalmente una costumbre de introducir en los asuntos eclesiásticos a la mujer de forma muy predominante. Siempre estuvieron allí, siempre fueron buenas, siempre apoyaron, pero los escritores del libro de Mormón omitieron el nombre de muchas de ellas. Y aún ahí se les escapó y Mormón creyó conveniente introducir relatos de ellas. Eso no quiere decir que no hayan sido importantes o que los nefitas las estimaran como nada. Eso no quiere decir eso. Ahora, en mi punto de vista, yo les digo algo. La mayoría de las groserías en toda Latinoamérica llevan a la mamá de por medio, ¿sí? Es aquí en México, en inglés, allá en Chile y todo eso. Una vez alguien me dijo, ¿sabes por qué no sabemos el nombre de la Madre Celestial? Es muy fácil. Ve la cantidad de improperios que nosotros gritamos en la sociedad en contra de las mamás. Imagínate que supiésemos el nombre de la Madre Celestial, estuviera incluida en todas esas cosas. La mujer siempre ha sido alguien muy sagrada y muy especial para el Señor, a tal grado que conocemos el nombre real de nuestro Padre Celestial, pero no conocemos el de nuestra Madre Celestial. Y una de las respuestas es porque tiene un valor tan importante que es preferible conocerla por su lado espiritual que simplemente por su nombre. Entonces, esto sí que se pudo haber replicado también en el libro de Mormón y en las demás escrituras. Aún les puedo decir a la persona que preguntó que mujeres tan especiales como la esposa de Ley, una mujer fiel que pasó 8 años en el desierto y que tuvo a sus hijos ahí en la arena del desierto, es alguien a quien admirar. María, ¿cuántas de las hermanas que me están viendo podrían ver a su hijo morir en una cruz o atropellado por un camión? Nadie de las mujeres. Nadie podría soportar lo que soportó María o Eva, por ejemplo. Entonces, siguen siendo muy especiales. Conocemos poco, pero no quiere decir que no lo fueron, que no fueron interesantes o importantes. Muchas gracias, Benji, por esa respuesta. Tenemos la última pregunta para ti, que dice, ¿cuáles son las mayores evidencias arqueológicas que sostienen el libro de Mormón? ¿Por qué no hay más evidencias? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Bien, chicos, el libro de Mormón va a cumplir 200 años desde su aparición en 1830. Todavía no, estamos a 2020 y estamos a cumplir 200 años. Voy a poner un contexto para empezar. Todos los que estamos aquí no tenemos ninguna duda, ninguna de que Cristo fue crucificado, ¿cierto? Yo le pregunto a todos ustedes y hasta en los libros de texto escolares, en algunos países, se hace mención de Jesucristo y su crucifixión. Culturalmente en Latinoamérica lo aceptamos, no así en Medio Oriente, los musulmanes, budistas, ellos tienen otras filosofías, pero el mundo cristiano acepta la crucifixión de Cristo. Déjenme decirles que no hay ninguna evidencia arqueológica de crucifixiones en los tiempos de Cristo, excepto un talón
con un pedazo de madera y un clavo atravesado. Pero creemos culturalmente que Cristo fue crucificado en el Gólgota. En primer lugar, cuando uno va a un tour a Tierra Santa, hay dos versiones, dos lugares del posible lugar de crucifixión de Cristo. Y aún así nosotros aceptamos. No conocimos a Cristo físicamente, no sabemos dónde vivió, no sabemos dónde está el sepulcro, no sabemos muchas cosas, pero creemos. La Biblia es un libro tan viejo, traducido a tantos idiomas, y se sorprenderían la cantidad de lagunas arqueológicas que tiene la Biblia. No sabemos dónde está el arca de Noé, por más que haya un documental de History Channel o de Discovery Channel. No sabemos dónde están las piedras de los 10 mandamientos, no sabemos dónde fue el diluvio, no sabemos muchas cosas, pero la gente, los que fuimos a la misión, la gente defiende a la Biblia, ¿cierto? La defiende a capa y espada. Entonces, no esperemos que un libro que lleva 200, casi 200 años, tenga todas las evidencias arqueológicas, porque no las vamos a tener, ¿ok? Los incrédulos ahí en redes sociales piden todo, quieren todo. Quieren ver las planchas, quieren ver a Moroni, quieren ver a José Smith y una foto, quieren saber todas las cosas, quieren ver que haya caballos, quieren ver que haya espadas de metal, quieren ver todas las cosas. Y las cosas no siempre son como nosotros queremos, ¿ok? Aún así, sí les voy a decir dos de las cosas, evidencias tangibles, que ninguna persona en contra de la iglesia, los famosos antimormones, nadie de ellos puede pelear de tú a tú o puede refutar lo que les voy a decir, y eso son dos cosas. Me lo dijo mi jefe de trabajo y lo he escudriñado y sé que es cierto. Miren, la primera evidencia arqueológica que tenemos se descubrió en Arabia. Ustedes deben de saber que Ley sale de Israel rumbo al desierto y sigue una ruta llamada la ruta del incienso. Ustedes pueden verla en los manuales de instituto del Libro de Mormón. Hoy en día aparece. Ley conocía la ruta, pero en el transcurso se muere Ismael. Recordar que Nefi trae a Ismael y a sus hijas para que Lamán y Lemuel se casen, y Nefi, ahí no dijeron nada. Ahí Lamán y Lemuel dijeron, sí, claro, regresamos por esposas. Ellos no se quejaron en ese momento, querían esposas. Pero Ismael se muere en un lugar que no nombra Ley, sino que Ley ya sabía cómo se llamaba. Y el lugar se llama Nahom. Ese lugar, chicos, se hizo muy famoso en la década de los años 80 y 70 porque tiene 3 letras NHM. Recuerden, en los idiomas hebreos no existen las vocales. Existen solamente letras y se hablan distinto de cómo se escribe. NHM es muy similar a la palabra Nahom. Hoy en día la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce el lugar como el lugar del entierro de Ismael. Así que la próxima vez que alguien de ustedes les pregunte, hey, díganme un lugar del Libro de Mormón, Nahom, y está ya en los mapas de Google. Uno puede ir a Google Earth, Google Maps, y investigar, y existe el lugar Nahom. Imposible que José Smith en su primera traducción supiera de ello, porque no recibió mapas egipcios, no recibió mapas árabes de ese tiempo. Simplemente lo que hizo José Smith es traducir, se lo cuestionaron, así como le cuestionaron todo lo que está en el Libro de Mormón, pero cientos de años después dijeron, hey, sí hay un lugar que se llama Nahom y este es el lugar probable. Por si fuera poco, no por casualidad se entierra Ismael en ese lugar, sino era un lugar en donde se enterraban a las personas que morían en la ruta del incienso. Así que grábenselo bien. Puedo dejar ligas de videos, tanto en inglés o en español, de videos de amplia explicación en cuanto al lugar llamado Nahom. ¿Ok? Entonces, este es un lugar 100% confiable para un hipotético mapa del Libro de Mormón en el Viejo Continente. La segunda es, no es una piedra, no es un mapa, no es una ciudad, es una forma de escritura. Miren, el jefe de Book of Mormon Central en español, la persona que creó la fundación en la que yo trabajo y tengo la bendición de trabajar, se llama John W. Welch. Él sirvió su misión en Alemania y Austria en los años 60. Y cuenta la historia él que un día no podía dormir y sintió leer un pasaje de las Escrituras en alma. Lo leyó en alemán, Übertretung se llama la palabra que él leyó, y no sabía por qué se había levantado en la madrugada para leerlo. John W. Welch en los años 60, chicos, descubrió lo que hoy
ustedes han leído como los quiasmos. Chiasmos se llaman en inglés, o paralelismos invertidos. Un quiasmo, para que ustedes entiendan, es los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Ese es un quiasmo. Los judíos, chavos, escribían en quiasmos. Así que es imposible que un granjero de Nueva York en 3 meses y medio haya inventado un libro con 2000 nombres nuevos y aparte lo haya hecho en quiasmo. Es imposible. Y aparte el texto del Libro de Mormón suena como si 16 personas diferentes hubieran escrito. Las obras de Shakespeare, Shakespeare fue una persona reconocida, él tuvo la capacidad de escribir como si 2 personas diferentes escribieran. Cuando los estudios estilométricos se le hicieron o se llevaron a cabo en el Libro de Mormón, salió que de 16 a 18 personas escribieron en el Libro de Mormón. Eso no lo pudo haber inventado José Smith. Así que la próxima vez que alguien nos diga, hey, el Libro de Mormón es una farsa, bueno, háblenle de los quiasmos y háblenle de Nahum y no sabrán qué decir. De lo demás, podrán decir, no les creo, podrán decir, qué aburrido, no es cierto, ¿de dónde sacaste tu información? Pero esto que les digo de los quiasmos jóvenes, Jack Welch o John W. Welch es reconocido, él es maestro de BYU, es el líder de la fundación, él es amigo de Leder Holland, amigo de Leder Uchtdorf, tiene muy buena relación con ellos y se le ha reconocido por aportar algo muy valioso para el Libro de Mormón. Se han investigado, se han hecho libros de quiasmos y para finalizar les digo que Alma 36, todo ese capítulo es un quiasmo. Ustedes podrán verlo desde el principio hasta el final y es una forma de X y en el centro está Jesucristo como la parte central del quiasmo. Así que José Smith no lo pudo haber inventado. Fantástico, muchas gracias, Benji. Todos vamos a nada. tener la tarea de poder estudiar para reconocer esos quiasmos. Y la Está última bien. pregunta va para usted, presidente. La pregunta dice, ¿cómo puedo compartir el Libro de Mormón con mis amigos más eficazmente? Y por otro lado, pensando en aquellos que ya lo recibieron, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos que no son miembros a comprender mejor el Libro de Mormón? Bien. Bueno, antes de contestar la pregunta, yo los invitaría a que miren el canal de donde Benji, Benjamín, está en el canal se llama Book of Mormon Central, ¿no? En Benji, inglés y en español ya le cambiamos a Central del Libro de Mormón, lo hemos castellanizado nada más. pero lo digo aquí públicamente, Benji, me encanta el Muchas canal gracias. que hacen y el aporte que están dando. Es muy, muy lindo el canal. Y me siento muy feliz de poder compartir este momento con vos, Benjamín, y con todos estos maravillosos jóvenes que desde el himno que cantaron al principio, esta joven con... ¿Quién era? ¿Su padre? ¿Papá? Que te acompañó al cantar. Fue Sí, maravilloso poder escucharlos. Y la verdad que hoy es un tiempo donde creo, sinceramente, que es un tiempo donde la gente está preparada. Fíjense una cosa, que cuando Alma quiso entrar a predicar en Amonía, en su primera entrada había mucho rechazo, fue expulsado, le dijeron, ya sabemos quién eres, pero no tienes más autoridad sobre nosotros, política, social, y no queremos nada de tu religión, así que fue expulsado, él se fue, y fue visitado por un ángel y le envió a entrar por otro lugar. Y esta historia es muy trillada, ¿no? Y para los misioneros es muy trillada, la conocen todos, pero hay una cosa que me resulta interesante, y es que en el camino de Alma hacia la otra entrada, eh, el Señor a través de un ángel fue preparando a Mulek.
que era un menos activo. Y no he escuchado en ninguna ocasión a una persona que al recibir el Evangelio, ya sea menos activo o sea alguien, una persona con interés o alguno de nuestros amigos, que el Señor no lo ha preparado en su corazón para recibir las verdades del Evangelio. Entonces, esa es una ventaja. Cuando tenemos un poco de temor de compartir el Evangelio, la ventaja es que si pensamos que, por ejemplo, mi madre se bautizó en la iglesia sola, y hoy nosotros somos 7 hermanos, hay una veintena de nietos que han servido alrededor de 15 en misiones por la decisión de ella, y yo creo que nuestros antepasados y nosotros mismos, estando en el estado premortal, estábamos orando para que mi mamá aceptara. Entonces no es algo, no estamos solos en el momento en que compartimos algo del Evangelio. Y lo que tenemos que hacerlo es de manera sencilla. Hoy, cuando estoy leyendo el libro de Mormón, en mi lectura diaria, leo acerca de cómo el Señor ayudó a Nefi a tener la suficiente fuerza para desatarse de las ligaduras. Y entonces saco una foto y envío por WhatsApp a mi amigo y le comento, mientras estuve leyendo el libro de Mormón, miré esto y sentí que tenía que compartírtelo. Quiero que sepas de que el libro me ha ayudado a mí en los momentos difíciles. Es un ejemplo. Hay en nuestra lectura diaria, si tenemos en nuestro corazón a nuestra familia, a nuestros amigos en mente, van a aparecer las imágenes y las escrituras para poder compartir con ellos. De una manera sencilla. Miren qué lindo que sería recibir un WhatsApp de un amigo que nos diga, mira, vi esta frase y pensé en vos. Pensé en ti cuando la leí. Esta mañana mientras estaba pensando, y todas estas personas van a sentir en su corazón algo que quizás nunca experimentaron. El Elder Holland dice que cuando nosotros le decimos sinceramente a alguna persona que la amamos, las personas comienzan a tener una reminiscencia de los tiempos en que estaban en la presencia del Padre y Él nos decía que nos amaba. Entonces, yo creo que cuando compartimos el libro de Mormón de manera sencilla, un mensaje, no le enviamos todo el libro de Mormón, porque quizás se asustarían de empezar a leerlo de tapa a tapa, pero les damos un bocado a probar, 2 bocados, van a poder sentirle el gusto y con el tiempo seguramente estarán preparados para leer un poco más y escuchar un poco más. Y comprender el libro de Mormón, no existe algo como algo científico, no es algo... el libro de Mormón fue escrito para nuestra época y en el idioma que lo hace más sencilla la lectura para nosotros en este tiempo. Entonces, confíen de que el Espíritu, en el momento en que ellos lo lean, va a actuar para que estas palabras lleguen hasta su corazón. Pero si quiero compartirles algo que les llegue, que lo recuerden, es que no hay nada, el libro de Mormón no podremos compartirlo de maneras, no hay que pensar maneras muy, muy difíciles, sino que compartiendo pequeñas partes de
va a llegar al corazón y va a comenzar esa semilla a dar fruto en un breve tiempo. De manera natural, de manera sencilla, de manera constante, hasta que ellos puedan sentir de que estas cosas son verdaderas. El Libro de Mormón tiene un poder en sí mismo, es la clave de nuestra religión, es lo que sostiene la doctrina. Están las palabras del Salvador descritas, dichas en su llegada en América, donde él habla sobre la doctrina de Cristo, donde no hay ningún libro que hable de manera tan clara de la doctrina de Cristo, como Nefi la explicó en el segundo Nefi 31, donde tenemos las palabras del discurso del rey Benjamín, donde se explica de una manera tan impresionante la expiación, la oposición y la necesidad de la venida de un Cristo. Entonces, no les demos todo el pastel de pronto, sino que démosle a probar un bocado y van a tener ganas de comerlo, porque van a sentir que es para ellos. Quiero testificarles de esto. Muchas gracias entonces a Benjamín, Benji y a Presidente Cardús por este tiempo que se tomaron para poder compartir con nosotros, y a cada uno de los jóvenes que hizo posible llegar sus preguntas sobre el Libro de Mormón para poder aprender y nutrirnos todos juntos. Somos muy agradecidos por cada uno de ustedes también por estar esta noche y dejar un pedacito de su día domingo para poder aprender aquí. Vamos a finalizar con un tiempo de testimonios. La primera persona va a ser Benjamín, y después enseguida va a ser Presidente Marcelo Cardús, y luego de eso la última oración va a ser realizada por Marcelo Casadí. Gracias. Jóvenes, la verdad, muy agradecido. Me encanta estos Zooms, me encantan. Hago Zooms todas las semanas, terminé uno apenas, estoy con ustedes. Me encantan. Los jóvenes, miren, yo les platicaba a los jóvenes acá en México, en Monterrey, ahora que les estaba en Zoom, ya hay muchos jóvenes cobardes, ya hay muchos jóvenes que dicen que Dios no existe, ya hay muchos jóvenes que dicen que no necesitamos un Dios, que las iglesias solamente dominan la mente humana, que nos quieren sacar el dinero. Ya hay muchos jóvenes así. ¡Qué aburrido! Ser parte de lo mismo, de cómo se expresan, cómo hablan los demás, es muy aburrido. Les invito a que sean diferentes. El joven que no tiene empacho, no tiene pena en decir, hey, tengo una iglesia, me casé joven, me sellé en el templo, sigo con mi esposa. No tenga ninguna pena en defender el Libro de Mormón en ninguna parte. Es cierto que no nos volvemos expertos en el Libro de Mormón de la noche en la mañana, pero la información está allí. No, nadie puede salvarse en la ignorancia, jóvenes. Nadie. Hoy en la era digital, en la era del internet, nadie puede decir, híjole, es que no sé. No hay ningún pecado en no saber, pero es nuestra responsabilidad defender nuestra religión como lo hizo Moroni. Para eso está el Libro de Mormón, para enseñarnos la forma en la que debemos de actuar. Así que les comparto mi testimonio de que a pesar de que he estudiado el Libro de Mormón desde otro punto de vista quizá, a pesar de que he estudiado el Libro de Mormón desde su contexto histórico, geográfico, hasta el día de hoy, después de 4 años de estar en Book of Mormon Central, no hay nada que haya desalentado mi testimonio. No he encontrado nada, ningún motivo para decir, hey, esto no me cuadra. Al contrario, he conocido los errores que cometieron los profetas, igual de seres humanos que yo, y he reconocido el valor de ellos, de enmendar sus errores, de salir de la crisis, de dejarnos un legado, de reconocer sus debilidades. Y se los comparto, es un libro maravilloso, el Libro de Mormón. Nunca en mi vida negaré que es falso. Jamás lo haré. Yo podré apartarme de la iglesia. Ojalá que nunca lo haga. Nunca lo voy a hacer, pero yo puedo apartarme de la iglesia, pero la iglesia nunca dejará de ser verdadera y el Libro de Mormón nunca dejará de ser verdadero. Y eso se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, para mí también ha sido un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes, queridos jóvenes. Me encanta, bueno, me encanta.
En Argentina soy director como Cristian Herwig, y somos colegas. Agradezco a él y a la clase del Libro de Mormón por haberme invitado y poder tenido esta oportunidad de sentir el espíritu y compartir estas experiencias. Sin dudas de que el Libro de Mormón, Benji decía recién en su testimonio, compartía de que aún las debilidades expresadas por los profetas, que podemos encontrar quizás como el gran que se confiesa en el Libro de Mormón, después de ver un Nefi como el que vimos, escribe en segundo Nefi 4 su salmo donde habla de que es débil. Y esto es interesante que se haya puesto dentro del Libro de Mormón y nos ayuda a nosotros a entender de que podemos tener un momento donde sentimos de que quizás podemos tener un decaimiento espiritual, pero o sentirnos de que no estamos haciendo todas las cosas que deberíamos, pero las promesas de los profetas, al leer el Libro de Mormón, que se mencionan en este discurso del presidente Nelson en octubre del 2017, son maravillosas. Hablan de que estudiarlo con espíritu de oración, sumergirse en él, y nos da una promesa que resulta maravillosa, que podemos ser librados de cosas que pueden oprimir nuestra vida, como las plagas que pueden ser esclavizantes, como las drogas, como la pornografía, como otras cosas que pueden ser hoy un gran problema. Entonces, tener la posibilidad de tener en nuestras manos este registro sagrado escrito por profetas es una bendición, es un regalo que el Señor nos ha dado en este tiempo. Les doy mi testimonio acerca de que Cristo vive y dirige esta iglesia, de que tenemos un profeta que es maravilloso, que sin dudas, al igual que los profetas, tanto de la antigüedad como de esta dispensación, ha recibido las lecciones antes, ha aprendido en este estado terrenal y se ha preparado para dirigir la iglesia en este tiempo. En un tiempo totalmente distinto, en el que el corazón de las personas está sensible a recibir el Evangelio. Hay mucha gente que nos está llamando, nos está pidiendo que les enseñemos. Hay personas que nos están llamando y nos dicen, ¿podemos bautizarnos? Le decimos, bueno, sí, vamos a enseñarles un poco, déjennos un poco para poder recordarles, para poder tener el tiempo para dar frutos dignos de arrepentimiento, pero está pasando y mucho tiene que ver con este instrumento maravilloso que es el Libro de Mormón. En algún momento voy a compartir cómo el Libro de Mormón ayudó a una joven de 15 años que todavía no se ha podido bautizar porque sus padres no le permiten a causa de la pandemia, pero a ella manifiesta de que se ha sostenido desde marzo de este año hasta ahora en la lectura del Libro de Mormón. Ella está leyéndolo por segunda vez. Se sacó 100 en el examen de seminario. Y es increíble, vive en Los Ángeles, pero en su testimonio habla de cómo el Libro de Mormón la está sosteniendo en estos tiempos. Y para esto ha venido a estar en nuestras manos, a fin de sostenernos, a fin de que podamos ser esperanzados en que el Cristo vendrá en su segunda venida, y que un pueblo ha de estar preparado conociendo la doctrina y los convenios que poseen el Libro de Mormón en su plenitud. Les testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 La última oración va a ser realizada por Felipe Uribe. Permiso. Nuestro amoroso Padre Celestial, en esta noche somos muy bendecidos y agradecidos
por esta oportunidad que nos permites de poder seguir siendo instruidos, por seguir aprendiendo más de tu Evangelio cada día, por tener el libro de Mormón en nuestras vidas, por tener el Espíritu Santo con nosotros para poder seguir recibiendo revelación. Agradecidos por la tecnología que nos permites tener para realizar estas actividades, para nutrirnos espiritualmente en este día de reposo. Agradecidos por la oportunidad que tenemos de reunirnos como HAS y poder nutrirnos cada uno. Te pedimos que todas estas cosas que escuchamos, que sentimos y que aprendimos, las podamos meditar y poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir trabajando en tu obra, a poder ser misioneros en todo momento, para poder seguir que tu obra siga creciendo. Bendícenos con tu espíritu para tener protección y también ayúdanos a poder ser una luz para el mundo. Te pedimos y agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Cristian. Al contrario, gracias por compartir, Benji, un gustazo, muchas gracias, un abrazo. No, estamos para servirles. Yo nada más quisiera preguntar, presidente Cristian, si hay alguien más que a lo mejor no tuvo oportunidad de mandar su pregunta o que se le ocurrió, se imaginó alguna pregunta ahorita y yo no tengo ninguna prisa, pero si hay alguien que quisiera preguntarme algo, yo puedo ayudarles. No sé si hay alguien que quiera. Están activados los micrófonos, chicos, si quieren aprovechar de hacer alguna pregunta más. Sí, yo quería comentar algo que no sé si escuché mal o eso fue lo que dijo. Porque se mencionó sobre el Cerro Cumora. Dijo que Sí. el Cerro Cumora no es el mismo que aparece en Doctrina y Convenios como el que aparece en el Libro de Mormón. ¿Es verdad? Así es. Sí. ¿Cómo te llamas? Felipe Uribe. Felipe. Ok, por aquí te estoy tratando. Ok, si tienes una foto en tu misión, ¿verdad? Ahí ya te Sí. vi. ¿Dónde serviste? En Brasil, Florianópolis. En Brasil. Ah, qué bien. Sí. Oye, mira, Felipe, mira, es muy fácil. Uh-huh. El Cerro de Cumora de Nueva York se le denominó así en conmemoración al Cumora, a ese famoso cerro que aparecía en el Libro de Mormón. Es decir, no batallaron los nefitas y los lamanitas en Nueva York. Y hay estudios amplios del por qué los lamanitas y los nefitas no vivieron en climas fríos, ¿cierto? Los lamanitas y los nefitas, imagínate, yo hablé de que los lamanitas iban con un taparrabo nada más, es decir, con una pequeña faja de piel de cordero cubriendo los lomos. A la gente que ha estado en Nueva York, al igual que en Chile, hay zonas sumamente frías. En grados Celsius puede bajar hasta menos 40. Entonces, en épocas de Año Nuevo, muchas de las guerras de entre nefitas y lamanitas fueron en las épocas del Año Nuevo. Así que en esa zona de Pennsylvania, New Hampshire, Vermont, New York, New Jersey, toda esa zona de los lagos de Estados Unidos es un frío insoportable. Así que no estaban dadas las condiciones para guerras a principios o a finales del año. Ahora, este cerro de Cumora, que se encuentra, que la iglesia compra el terreno, que tienen una estatua ahí en conmemoración de las apariciones, sigue siendo un cerro sagrado, sigue siendo un cerro en donde Moroni guía, como dijo el presidente Cardus, guía a José Smith de vez en cuando, un 22 de diciembre, cada 22 de diciembre José Smith iba, sigue siendo un momento importante, se llevan a cabo ahí hasta el año presente, actuaciones de la iglesia, hay recorridos, hay museos de la iglesia allí en ese lugar, pero no fue el cerro de las batallas finales. Para explicártelo fácil, Moroni viaja desde el sur y está errante hasta el final. Recordar que Moroni deja de escribir en el 400 después de Cristo y vuelve a escribir en el 421. Así que los eruditos más actualizados creen que Moroni fue por donde le mostró el Señor, llega a lo que hoy es Nueva York y sí entierra las planchas, mas no es el cerro en donde se libraron las batallas finales, a diferencia de lo que creían los primeros miembros de la iglesia en los tiempos de Brigham Young, por ejemplo. Entonces, por eso es que hay una confusión y cada vez que hablo del tema, siempre está la pregunta de, hey, pero yo entendía que sí eran. No lo son. Son dos cerros diferentes. Ah, buenísimo. Gracias por contestar la pregunta. No te preocupes, Felipe. Un abrazo. ¿Alguien más que por ahí tuviera una duda, pregunta? Todas las dudas son
son buenas, ¿eh? No hay ninguna duda mala. Yo puedo ayudarles. Yo tengo un comentario. Genial. Sí. Ahí hay dos que están ahí en un hotel en Buenos Aires que se comunicaron, De Seiza, así lo vi. que son misioneros. El Elder Mamani yo creo que es uno de los 3 nefitas, porque tiene 28 meses en la misión. ¡Oh! No lo dejan ir a la casa, así que creo que estoy viéndolo ahí que está, yo no lo puedo creer que todavía esté todavía ahí. Así que es uno de los 3 nefitas. Salúdenlo, que tienen el privilegio de verlo. Ah, qué bien. Saludos, Elder. Buenísimo. Está bien. ¿Alguien a la 1, a las 2? Ok. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Gracias por compartir, por sus testimonios y espíritu. Fue muy lindo. Los 3 de la clase que lideran la clase están felices, estaban escribiendo ahí recién, así que muchas gracias. A ver si hay otra más adelante. Claro que sí, para servirles. Un gustazo, un saludo. Chao, un abrazo. Nos vemos. Gracias, Scarlett, por ayudar. Se pasó. Nos vemos después. De nada, hermano. Nos vemos.